Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema, reseña con spoilers del capítulo 9 de X-Men 97. En este video voy a estar compartiendo con ustedes lo que me ha parecido este capítulo que se llama La tolerancia es igual a la extinción, parte 2, ¿no? Estamos ante el penúltimo episodio de la temporada, un arco de 3 capítulos que está cerrando esta serie que creo yo a esta altura ya es, si no la mejor, está en el top 3 cómoda de lo mejor a nivel series y pasándole trapo a varias películas que hemos visto de Marvel. La verdad es que es un producto maravilloso. Yo sé que abro todos los videos de X-Men diciendo lo mismo. Me he quedado sin adjetivos. No sé cómo calificarla ya. No sé cómo definir lo que vemos semana a semana. No me deja de sonar en la cabeza cuando los showrunners, y esto lo dije en el video de la semana pasada, pero me voy a repetir, cuando dijeron todavía no vieron lo mejor. Todavía no vieron lo mejor después de ese famoso capítulo 5. Y de verdad tenían razón. Tenían razón porque este arco es brutal. El nivel de riesgo que han corrido para mostrarnos cosas nuevas que no habíamos visto nunca es realmente maravilloso. Y creo que es el secreto del éxito. Se la jugaron, se la están jugando con personajes, con situaciones, con diálogos, con batallas, con un montón de elementos que no son previsibles. Bajo ninguna circunstancia son previsibles. Y esto es, me parece, el porqué de la recepción tan fantástica que la gente ha tenido con este producto. Antes que nada, me gustaría que primero le den un like a este video, si les está gustando, porque es muy importante para que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Y como les digo siempre, si todavía no se suscribieron al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? El pulso electromagnético de Magneto de la semana pasada desactivó a los Centinelas Primes, los mató en realidad. Humanos infectados por un virus, manipulados por Bastion, eh, que se transformaron en una nueva generación de centinelas, una nueva generación que hasta puede llegar a procrear, siendo más evolucionada en el futuro de donde viene Cable en realidad. La madre de Bastion, que era una de las infectadas, muerta en brazos de él. Hay una sed de venganza de Bastion a partir de la muerte de su madre, más allá de que fue infectada por él. Este personaje que, aparte de ser la fusión de un centinela, de un molde de los centinelas y de una versión mucho más avanzada del futuro, es alguien que siendo un niño era un psíquico de las máquinas, es decir, podía escuchar a las máquinas, las podía entender. Y por otro lado, el regreso del profesor Xavier, ¿no? El regreso del profesor Xavier, este pulso electromagnético que generó Magneto, que hizo que la Tierra, aparte de anular a toda esta camada de centinelas, afectó la estructura de la Tierra, a tal punto de que al planeta como lo conocemos le quedan 12 horas. Interviene el gobierno de los Estados Unidos, lo vemos al presidente Kili, pero me parece que lo más maravilloso de este capítulo ha sido el regreso del profesor y la situación a la que se tiene que enfrentar el profesor. No el regreso en sí de él, que ya sabíamos que estaba vivo, sino el hecho de cuál ha sido la reacción de sus estudiantes. El por qué le dejó el grupo de los X-Men en el testamento a Magneto y no a Jean Grey y a Scott, aunque fueron ellos los que tomaron la posta del grupo después de la muerte del profesor, pero a través de un testamento fue Magneto el que, por designios del profesor, o como último deseo, se hizo cargo del grupo, bien para mí, pero claro, lo de Genosha lo cambió absolutamente todo y volvemos a ver al Magneto vengativo, al Magneto que quiere aniquilar absolutamente todo ente o toda persona o toda organización que ponga en riesgo la vida de los mutantes. Magnus vuelve a ser el Magnus que conocimos, con el uniforme clásico de Magneto, y el profesor se encuentra con una dicotomía. Ya no tiene el respeto de sus estudiantes como tenía antes. Esto me pareció algo tremendo. Me parecía hasta raro cuando lo estaba viendo. Si bien los X-Men nunca estuvieron totalmente de acuerdo, porque en los distintos arcos que hemos visto, tanto en los cómics como en las series, ha habido integrantes de los X-Men o estudiantes del profesor que no estaban de acuerdo con las políticas de él, que no estaban de acuerdo con su visión, y que en algún punto hasta abandonaron el colegio. Pero acá estamos hablando de la élite, estamos hablando de Scott, estamos hablando de Rowe, que no le perdonaron al profesor que se haya ido, porque una cosa es que ellos creyeran que estaba muerto, y ante la pérdida de Gambito, ante la pérdida de Madeline Pryor y todo lo que le pasó a Scott, su hijo enviado al futuro para ser curado
de este virus tecnológico que tenía, que después vuelve como Cable, viniendo de un futuro muy lejano. La masacre de Genosha, ¿dónde estaba el profesor? Esa es la pregunta que todos se hacen. En realidad saben dónde estaba, y eso es lo que ha hecho un clic en la mayoría de ellos. No en todos. El regreso de Tormenta con Forge, Bestia, Logan, siguen siendo leales a Charles. No Rogue, no Roberto, que es un personaje nuevo, pero que también tiene un resentimiento porque su madre le dio la espalda, porque su madre le puso uno de estos collares para inhibir sus poderes. Para su familia él era una vergüenza. Y es muy joven y tiene sentimientos encontrados, más allá de este romance que tiene con Júbilo. Hay cosas que lo afectan profundamente y ante la oferta de Magneto de únanse a mí para terminar y vengar todo lo que nos ha tocado vivir en los últimos episodios, bueno, está esta dicotomía. Me sorprendió muchísimo la forma en que Scott lo trata al profesor, casi con desprecio, casi con desprecio. Algo muy parecido a lo que ha hecho Rogue. Tal vez Rogue un poco más elegante, pero el caso de Scott muy cortante con él, culpándolo, señalándolo, apuntándolo con el dedo. Estabas con una emperatriz en lo profundo del universo mientras nosotros nos desangrábamos acá. Y esta decisión, si bien Scott no se va con Magneto, sí evita determinadas situaciones. Tenemos toda una secuencia de peleas que es espectacular, como siempre. Morph transformándose en Hulk, increíble, increíble, fanservice puro, pero es hermoso verlo. Una pelea entre Siniestro y Jean Grey, buenísima, buenísima. Las formas que va tomando Siniestro, el ida y vuelta, la utilización de los poderes. Esto yo siempre lo señalo en las reseñas de los capítulos. Estamos viendo un potencial y una utilización y una forma en la que nos muestran los poderes de los personajes que es brutal, que no lo habíamos visto nunca. Fluye, fluye absolutamente. Yo por ahí decía en Shogun, es un poema. Bueno, esto es un poema. Es un poema de ida y vuelta en las batallas. Tener un ejército de centinelas manejados por Bastion, manipulados directamente por él, porque no pueden funcionar solo por el pulso electromagnético que utilizó Magnus. Charles desesperado por hacerlo cambiar de opinión a Magnus, algo que no sabe por las buenas, pero lo tiene que hacer por las malas. Tiene que quitarle el casco para manipularlo psíquicamente y que él genere otro pulso y que devuelva las condiciones geológicas de la Tierra al igual como estaban antes, para que la vida pueda continuar después de 12 horas y no sea la extinción masiva de la Tierra. La visión de Magneto es que mueran todos, nosotros nos vamos a abrir camino y vamos a construir nuestra nueva Genosha, ¿no? La pelea entre Magneto y el resto de los X-Men, ¿cómo Scott interviene para evitar que Charles pueda manipular la mente de Magneto, porque sabe que Jean Grey está peleando con un Cable manipulado por Siniestro y por el mismísimo Siniestro, y está a punto casi de ser destruida, y él prefiere salvar la vida de su esposa porque no quiere que le pase lo mismo que le pasó a Madeline Pryor, al clon, y evita que el profesor pueda derrotar a Magneto y hacerle generar un nuevo pulso para poder devolver la vida a la Tierra. Miren hasta dónde llega el resentimiento de Scott para con el profesor. Una escena brutal, brutal, impactante de Logan atravesándolo con sus garras y sus cuchillas de adamantium a Magneto. Tremenda escena, y un Magneto que le empieza a extirpar los huesos de adamantium que tiene en él. Ese es el cierre del episodio. Es una cosa demencial, demencial. Todo en una gran secuencia que se divide en varias batallas. Tenemos una con Tormenta y Forge, como yo les dije, peleando con los Centinelas. Tenemos otra parte donde participa Logan con Magneto, con Charles. Digamos, todos, la desesperación del profesor para que Magneto no haga lo que vimos al final que estaba haciendo. Le estaba extrayendo el adamantium, le estaba extrayendo los huesos a Logan. Una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Las frases que escuchamos, el hecho de que Magnus en un momento dado, cuando Logan lo atraviesa, por fin te animaste a hacerlo. Este es el Wolverine que yo siempre quise. Es un poco el pensamiento que tiene Magneto. Claro, esa herida no es gratis. Esa herida no es gratis. Un Magneto desatado, absolutamente desatado, intelectualmente,
y en cuanto a sus poderes, porque hay un equilibrio. No es solamente fuerza bruta, no es solamente la demostración de los poderes de todos los personajes, sino que el nivel intelectual de la serie, con los diálogos, con las explicaciones que se dan, con el ida y vuelta entre Charles y Magnus es cine puro. No es la primera vez que lo vemos, porque ya en la serie original siempre han tenido un ida y vuelta, en las versiones live action también, son con dos grandes actores, como si Ian McKellen y si Patrick Stewart, digamos, ellos también han tenido un ida y vuelta intelectual, cada uno con su visión, pero acá ya es el límite, es el límite. Acá se tienen que cruzar líneas que ninguno de los dos nunca cruzó, después de lo que hemos visto. Frases como, ustedes no estaban en Genosha, por parte de Rogue. ¿Qué me vienen a hablar a mí? ¿Qué me vienen a hablar a mí de lo que pasó en Genosha? Si ustedes no estaban, lo estaban mirando por televisión, estaban haciendo otra cosa. El hecho de que ese resentimiento se le escupa en la cara a sus compañeros es hermoso porque muestra el conflicto que cada uno tiene después de lo que pasó en Genosha. Especialmente los que han perdido gente muy importante. Rogue lo perdió a Gambito, pero también ha tenido una relación amorosa con Magneto. Y claro, tiene la excusa perfecta para poder seguirlo. El caso de Roberto tal vez es más impulsivo por ser joven, eh, muy dolido, con cicatrices por cómo lo trató su familia, pero el caso de Rogue es mucho más profundo. Es mucho más profundo. Y creo que lo más significativo es lo de Scott, porque Scott está trabajando con el profesor, pero le pone límites, ya no lo escucha, no lo sigue. A tal punto de que cuando Charles estaba a punto de derrotarlo a Magneto, fue la visión calorífica, los rayos que le tira Scott lo que detienen una anulación de Magneto definitiva. Y ahí es donde en la secuencia siguiente tenemos a Logan sacándole el casco, a Logan atravesándolo y a Magneto extirpándole la adamantium del cuerpo a Wolverine. Algo que me pareció brutal, brutal. Un nivel de violencia, de acción y de calidad intelectual que hace que esta serie sea una verdadera locura. ¿Tiene fanservice? Sí, pero el fanservice es justo y necesario, como lo de Hulk, como lo del Cap en capítulos anteriores o como lo de Spider-Man en los capítulos de la semana pasada. Es algo simple, rápido. Lo más jugoso es la narrativa, es cómo están construidos los personajes, cómo está explicado el conflicto de cada uno de ellos y cómo reacciona ahora cada uno de ellos. Si ustedes creían, ustedes y yo, o sea, si nosotros creíamos que Charles iba a volver y todo iba a ser color de rosa y todo iba a ser una armonía, una familia, como se sugiere inclusive en el capítulo, bueno, estaban equivocados. No todos los estábamos equivocados. No todos los X-Men están dispuestos a olvidar lo que pasó. No todos los X-Men están dispuestos a poner la otra mejilla y a escuchar a quien escucharon siempre, a seguir el consejo y la sabiduría de quien los crió, quien los educó, quien los formó. Bueno, se terminó esto. Se terminó para dos personajes muy importantes y me parece que, por otro lado, tenemos a un Magneto más desatado que nunca, haciendo algo que es cuasi de gore. Es gore, es gore prácticamente, ¿eh? Lo que él está intentando hacer. Obviamente la serie y el episodio termina ahí y no se me ocurre lo que puede llegar a pasar en el capítulo de la semana que viene. La verdad es que ha sido algo maravilloso, es una experiencia semana a semana hermosa porque es todo nuevo lo que estamos viendo, todo nuevo, todo nuevo. Y vuelvo a lo que dije al principio, se la jugaron, se la jugaron. Hoy no se la juega nadie en series. Todos son muy conservadores, no se animan a determinadas cosas. Probablemente todo esto después, con los viajes en el tiempo, se vaya corrigiendo. Pero mientras tanto, vimos morir a Gambito, mientras tanto hemos visto genocidios, estamos viendo a Magnus extirparle el adamantium a Magneto, hemos visto a Wolverine atravesar con sus garras a Magneto, hemos visto a Scott traicionar al profesor, algo que nunca nos hubiésemos imaginado. Hemos visto a Rogue darle la espalda a su familia para irse con Magneto. Esto es lo que hace, entre muchas otras cosas, que la serie sea espectacular. Que sea espectacular y que sea uno de los mejores productos de Marvel. Me encantaría que comenten qué les ha parecido el episodio, qué sensaciones le dejaron, si coinciden conmigo o no, qué creen que puede llegar a pasar al final, se sorprendieron. Bueno, se lo dejo a ustedes. Llenen la caja de comentarios. No se olviden de dejar el like, que es fundamental para que el video se viralice y llegue a miles de personas en YouTube. Suscríbanse al canal si no lo hicieron, que es totalmente gratuito. Y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.